Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Mi querido Xiu, buenos días. ¿Cómo están, Eduardo? Muy buenos días. Saludos, Miriam, y a todo el auditorio. Siempre tienes una buena mano, siempre hay cosas de las que hay que hablar y entender en materia política y en su vinculación, sobre todo con el quehacer económico, porque finalmente la política tiene un reflejo inmediato. Hay cosas que ya ve que lo bueno del insomnio es que tienes mucho tiempo para leer. Yo ya me pongo en la tele, me pongo a leer. Entonces se hablan de que ya se le está aventando ya en el Senado, se le están empezando a complicar las cosas intencionalmente a Monreal. Sí, pues y este asunto del testamento también vale la pena escuchar tu punto de vista. Justo son los dos temas que traía. Si quieres, empezamos primero por el tema de la salud del presidente. Por supuesto. Mucho se ha discutido, no solo con López Obrador, recordarás que también con Vicente Fox existió esta situación, inclusive con Enrique Peña Nieto, que también tuvo por ahí un procedimiento quirúrgico, sobre si la salud del presidente es un tema de interés público o no, y si corresponde que se transparente o no a la ciudadanía. Por supuesto que la mayoría de quienes nos dedicamos a estudiar y entender estos temas coincidimos que es un tema de la mayor relevancia y que debería ser completamente transparente y absolutamente abierto a toda la ciudadanía. Sin embargo, esto no ha sido posible desde Vicente Fox, que se especulaba si podía tomar o si tomaba ciertos medicamentos, que si no, hasta la fecha, pues sigue siendo una incógnita saber realmente cuál es el estado de salud que guarda el presidente de la nación. Esto no es un asunto menor porque si bien la Constitución establece un procedimiento muy claro de qué hacer ante la falta plena o total del presidente de la República, la verdad es que en una situación como esta generaría demasiada incertidumbre y por supuesto que tendría un impacto en la economía de tamaño demoledor. ¿Qué pasa en la ausencia del presidente de la República? Lo que dice la Constitución es que a estas alturas, es decir, después del segundo año de gobierno, sería el Congreso de la Unión quien tendría que nombrar un presidente sustituto que concluya el periodo para el cual fue electo el presidente López Obrador. Es decir, un presidente que entrara desde que lo nombre el Congreso hasta el último día de noviembre de 2024. En lo que el Congreso toma las riendas, digamos, si puede nombrar un presidente sustituto, quien asume en la totalidad las facultades del Ejecutivo es el secretario de Gobernación. Entonces, cobra especial relevancia el hecho de que recientemente haya habido un cambio en la Secretaría de Gobernación y haya puesto a una persona de toda su confianza, el presidente López Obrador, al poner a Dan Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco, ahora al frente de la Secretaría de Gobernación. De manera que Dan Augusto, que cada vez cobra más relevancia en la política nacional, en caso de la ausencia del presidente López Obrador, sería quien tomaría las riendas del Ejecutivo y en lo que el Congreso toma una definición. Ahora bien, viene este asunto del testamento que anunció el presidente el fin de semana y que, como dice, siempre tengo la fortuna de que sí. el fin de semana el presidente. Y bueno, pues no es un tema menor. Hoy, para quienes les gustan y les interesan estos temas, Roberto Samarripa publica un muy buen artículo de Periódico Reforma donde dice que históricamente los líderes de izquierda han fracasado en que se cumplan sus testamentos políticos y narra lo que le pasó a Stalin, narra lo que pasó en China, narra lo que pasó en Vietnam, de manera que quien quiera entretenerse un ratito busquen el texto de Roberto, pero básicamente lo que dicen es que justo cuando empieza el deseo de cumplir un testamento, empiezan las traiciones y cambia el curso de la historia, de manera que, no necesariamente lo que hoy pretende el presidente López Obrador será lo que se cumpla. Ahora bien, aquí lo interesante es que para muchos, y yo coincido con ellos, este asunto de la salud del presidente y del testamento, pues es nuevamente una gran estrategia de comunicación, donde el presidente ha recobrado la agenda pública, ha retomado nuevamente el centro de la atención. Todos estamos hablando de él esta mañana en todos los espacios
de medios, y por supuesto que pues, lo estamos haciendo por la magnitud del tema. Otro aspecto importante, además de la herramienta de comunicación, es que también esto genera unidad. El simple hecho de pensar que estaría ausente el presidente y que el Congreso tiene que elegir por una mayoría al sustituto, pues genera cohesión dentro del grupo dominante. Entonces también en un momento en el que hay tanto conflicto, pues no es extraña la estrategia. Y finalmente, pues en un momento en el que el presidente está enfrentando varios frentes, digamos, para imponer su agenda política, pues el hecho de que él nuevamente controle la discusión pública no es un asunto menor. Entonces, pues habrá que seguir de cerca qué pasa, pero ojalá que pronto conozcamos realmente cuál es la salud del presidente, porque como bien decía, si uno platica con expertos en salud, difícilmente parecería que este es un asunto anecdótico o un asunto menor. No, es un asunto bueno, le intervinieron porque algo estaba mal. No era para nada más así para lavarle la arteria por dentro, ¿no? Pues evidentemente le están metiendo Recordarle al auditorio que esta es la tercera ocasión que el presidente tiene un padecimiento de este tipo. Ya en 2 ocasiones anteriores había sido hospitalizado. Una fue pública, otra la negaron, pero después se confirmó. De manera que estamos hablando ya de un asunto que pues está siendo crónico o está siendo estable en el tiempo y por supuesto que habrá que tomar todas las medidas necesarias. Ahora, el otro tema que abordabas, pues por supuesto es un asunto con el que hemos venido platicando, que es la división al interior de Morena, particularmente con el senador Ricardo Monreal, y las implicaciones que puede tener esto en el Senado de la República. Ya un grupo de senadores manifestó hace unos días la intención de remover a Ricardo Monreal como coordinador del grupo parlamentario, pero este fin de semana creció la posibilidad de que un grupo al interior de Morena busque, digamos, controvertir o rechazar la idea de que se instale la comisión que podría establecer las bases para la desaparición de poderes en Veracruz. Este es un asunto no menor porque si bien la remoción de Ricardo Monreal convocó a pocos, el hecho de defender al gobernador de Veracruz podía hablar por lo menos de la mitad del grupo parlamentario de Morena y con esto debilitar el liderazgo de Ricardo Monreal. Ahora, en política, pues difícilmente hay casualidades, tú lo sabes, Eduardo, y hay que recordar que esta semana se entrevistó el senador Ricardo Monreal con el secretario de Gobernación. Hubo una visita donde lo que trascendió en medios fue que se habló de la agenda legislativa del siguiente periodo de sesiones. Por supuesto que no fue el único tema que se abordó y seguramente se abordó la aprehensión de José Manuel del Río Virgen, el operador político que hoy está preso en Veracruz, de Ricardo Monreal, y por supuesto que se habló pues, de la problemática que se vive al interior de Morena. Al mismo tiempo, en esta semana, José Manuel del Río Virgen ganó un amparo que posiblemente abra las puertas para que esté pronto en libertad. De manera que la plática con el secretario de Gobernación, las batallas que está ganando del Río Virgen en el Poder Judicial, abren la puerta para una negociación y que se evite el conflicto y sobre todo, como se dice coloquialmente, que se siga lavando la ropa sucia fuera de casa. Es decir, que esto se controle como un asunto interno y que puedan salvar pues, rompimiento que parece profundo, pero que todavía están a tiempo de controlar en las próximas semanas. Bueno, y lo bueno es que está siempre muy accesible a poder tener pláticas con nosotros. Si algo sucede que estemos pensando que es importante, tocaremos base contigo, mi querido Shu. Muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad política nacional. Encantado de la vida, Eduardo, que tengan muy buena semana.